Cuando hablemos de las Sefirot Netzach y Od, aprendimos la importancia de reeducar nuestro impulso egoico, superar los miedos y dejar de grabar impactos distorsionados en el inconsciente. Pero para poder hacer esto, esta reeducación emocional y mental no basta con voluntad. Necesitamos una guía interior, una referencia que nazca no del miedo, sino de un nivel de conciencia más receptivo, más abierto, más capaz de reconocer la verdad sin luchas internas. Y me gustaría detenerme aquí un momento. A menudo, en los caminos espirituales, caemos en comparaciones duales. Este tiene un nivel de conciencia más bajo, este está más elevado, este está despierto o este sigue dormido. Pero la verdad es que estas son categorías del ego. La conciencia no es un ranking, es un proceso natural de apertura, de receptividad, de aprendizaje integrador. Por eso aquí prefiero hablar de conciencia en estado receptivo, no como superior ni inferior, sino como disponibilidad interior a recibir luz, guía, propósito. Y Tiferet representa justamente eso. ¿Qué es Tiferet? No es una fuerza externa. El árbol de la vida no es algo fuera de nosotros, ni las Sefirot tienen poder propio. Son lenguajes simbólicos que nos ayudan a reconocer recorridos internos, estados de conciencia, momentos del alma. La tríada inferior, Malhut, Yesod y Netzach Hod, describe la conciencia en su experiencia dual: lucha, búsqueda, reparación, aprendizaje emocional. En cambio, la tríada media y superior describe la conciencia en estado de unidad: propósito, compasión, rendición, sabiduría, no dualidad. Tiferet es el centro del árbol, es el corazón. Es el punto donde el propósito del alma empieza a sentirse en nuestra vida concreta. Y aquí también nace la verdadera oración interior, no como súplica, sino como una apertura. Por ejemplo, guíame, ayúdame a alinearme con lo verdadero en mí, permíteme ser canal de propósito. Y esta información que se despierta en la conciencia receptiva es lo que luego pasará como claridad en nuestra manera de sentir las emociones, reacciones y claridad de juicio y pensamiento. Por eso se dice que Tiferet, despierto, ilumina las Sefirot de abajo del árbol. Pero recuerda, el árbol es un símbolo, pero en la realidad la conciencia no es local. Ahora veamos el arquetipo de este Tiferet, que es Jacob. El patriarca Jacob es el símbolo de Tiferet porque en su historia vemos el puente entre cielo y tierra. La imagen de la escalera de Jacob, donde ángeles suben y bajan entre el mundo humano y el divino, no es solo un episodio del Génesis, es una metáfora profunda de nuestra conciencia en estado receptivo. Jacob no representa perfección ni pureza, sino reconciliación. Él cargaba errores, engaños, traiciones, luchas, dolores, pero en medio de todo eso abrió el corazón a Dios. Es el símbolo de quien se convierte en alguien que sabe pedir, recibir, aprender y transformarse. Y ahí, en ese corazón en equilibrio entre lo humano y lo divino, es donde Tiferet despierta. Es la energía que desprende el alma que está receptiva y sabe pedir guía interior. Fijaros que en este estado del alma no hay espacio para la soberbia, ni mundana ni espiritual. Alguien soberbio se enorgullece de sus acciones y sus talentos, mientras se olvida de reconocer que todo se le ha dado. No desarrollamos con esfuerzo. El esfuerzo está en silenciar esa voz del ego y del miedo, pero lo que se da como guía y lo que nos transforma es por lo que se da, y en eso uno no puede ensalzarse a sí mismo.
Por eso los soberbios y orgullosos siempre encuentran puertas cerradas a la armonía que trae esta entrega interna en Tiferet. Es el momento en que el alma empieza a vivir desde su propósito real, no desde el deseo del triunfo del ego, basado en su percepción distorsionada por los aspectos del inconsciente que ya vimos anteriormente. También es cuando nuestra oración interna empieza a tener peso en nuestras decisiones. Es cuando dejamos de buscar cómo logro lo que quiero y empezamos a preguntar, ¿qué es lo que la vida, Dios, mi alma, quiere expresar a través de mí? Para entenderlo mejor, veamos la diferencia con Yesod, donde también dijimos que era el pacto como arquetipo. Si no pasamos por Tiferet, Yesod trabaja solo con lo viejo, lo heredado, lo inconsciente. Pero cuando atravesamos Tiferet, Yesod recibe un mensaje nuevo, un propósito que no nace del ego, sino del corazón receptivo y alineado. Por eso, Tiferet es donde comienza la oración real. La oración donde ya no pido por mi interés, no lucho contra la vida, no negocio con Dios, no pido que se cumpla mi ego. Es la oración donde me abro, recibo, me entrego y desde ahí puedo actuar. En Yesod paramos y tomamos una decisión. Permitimos que el propósito nos sea dado, en lugar de seguir actuando desde lo viejo. Pero en Tiferet no se trata de decidir, se trata de conciencia receptiva. Mientras Yesod, cuando está equilibrado, es el inconsciente limpio y disponible para reflejar nueva información, Tiferet es la conciencia receptiva que recibe esa luz, para que luego pueda pasar como verdad integrada al inconsciente limpio de Yesod. Ahora analicemos más el arquetipo de Jacob y las fases de su historia. Primera fase, la huida y el vacío interior. Jacob huye de su hogar después de haber engañado a su hermano Esaú. Carga con la culpa, el miedo y el exilio. Aquí vemos el comienzo del viaje humano, cuando estamos divididos, rotos, buscando ese propósito que nos beneficia a nosotros. Es el momento en que la conciencia humana reconoce su fragilidad, su error, su anhelo de algo más. Esta fase de conexión con Tiferet es cuando nos atrevemos a mirar ese vacío con honestidad. Segunda fase, el sueño de la escalera. En medio de su huida, Jacob duerme y tiene un sueño. Esa noche sueña con una escalera que conecta la tierra y el cielo, con ángeles que suben y bajan. Aquí Tiferet es el canal abierto entre lo humano que busca esa guía distinta a lo que se conoce. Además, Jacob, y este es un punto esencial de esta fase, no buscaba algo concreto, porque en realidad no sabía qué estaba buscando, pero sí tenía el corazón lleno de vulnerabilidad y se volvió receptivo. Es aquí cuando Jacob despierta y dice: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Esta frase bíblica es el instante en que la conciencia reconoce que lo sagrado ya estaba y que el ego lo había olvidado. Tercera fase, la transformación en el camino. Jacob no se convierte en santo ni en un iluminado de un día para otro. Trabaja años, ama, es engañado, forma una familia, negocia, atraviesa pérdidas. Y en todo este proceso va integrando sus polaridades, su dualidad, pero no rechaza su humanidad. La atraviesa, la purifica, pero no desde el rechazo o concepto puro utilizado por algunos que pueden caer en esa dualidad comparativa, sino una purificación que se va dando en la conciencia a medida que va avanzando en su camino. Y ahí nace una belleza, la luz de Tiferet.
las fuerzas de dualidad ya no gobiernan, aunque aún se viven y se percibe un mundo dual. Cuarta fase, el encuentro con su hermano Esaú. Finalmente Jacob vuelve y se encuentra con su hermano Esaú. Y en verdad va con miedo, temeroso, y preparado para la guerra, es decir, preparado para esa circunstancia sin huir más, y cuando llega, Esaú lo abraza. Y aquí se cierra el ciclo. La polaridad externa, Esaú, y la interna, Jacob, se reconcilian. Es la integración final, ya no hay división, ya no hay lucha. Hay un corazón despierto que acepta sin huir y puede reconciliar en el amor. Una vez vista esta historia, veamos qué letra y cántico sagrado representa Tiferet. La letra hebrea asociada es Bab, la sexta letra del alfabeto, símbolo de conexión, de unión entre cielo y tierra y del corazón integrador. Y cuando se trabaja meditativamente con Tiferet, muchos cabalistas utilizan este cántico de esta letra hebrea. Pero también hay el cántico del nombre Eloah Bedat, que significa Dios del conocimiento del corazón o del corazón consciente. Y meditan no en conocimiento, sino en esa sabiduría que nace cuando el corazón se abre, cuando la conciencia se vuelve receptiva y puede encontrar más allá de lo humano quién es. Y ahí surge esa belleza destacada en Tiferet. Por eso cuando despiertas esta Sefirot, no solo amas lo fácil de amar, sino que abrazas también aquello que antes rechazabas, perdonas lo que antes descartabas y te conviertes en un corazón compasivo. Y esto es vital, la compasión que nace aquí. Y cuando miramos hacia arriba en el árbol de la vida, vemos que sobre Tiferet descansan dos grandes potencias, Yesed, que es el amor y misericordia, y Geburá, que es el rigor y la justicia. Estas dos sefirot no son opuestas en esencia, sino complementarias. Y es importante entender que Yesed y Geburá no tienen aspectos negativos en sí mismas. Son emanaciones, atributos de una conciencia más superior. Pero cuando la conciencia en Tiferet está cerrada, atrapada en dinámicas duales, en identificaciones regidas por el ego, estas energías superiores se perciben como amenazantes. Sentimos miedo al amor porque tememos no merecerlo. Sentimos miedo a la justicia porque tememos ser juzgados. Es decir, no son estas fuerzas las que hieren, sino nuestras propias distorsiones, nuestras heridas no sanadas, las que proyectan temor sobre lo que en realidad es puro. Por eso, para poder recibir la sabiduría que desciende de lo alto, es necesario cultivar en Tiferet una mentalidad humilde y abierta, una conciencia que ya no necesita defenderse, justificarse ni protegerse, porque ha aprendido que equivocarse no es fracasar, sino crecer, y que abrirse a lo que no entiende es amar más la verdad que el propio razonamiento. Por eso en la oración profunda de Tiferet resuena Eloah Bedat, el Dios cercano del conocimiento del corazón. Y no es un Dios lejano que evalúa desde arriba, sino que le das esa presencia íntima que guía, enseña, te sostiene, te escucha, te da. Y este será el corazón del próximo capítulo, donde exploraremos cómo recibir en nosotros la luz de Yesed y Geburá, y cómo dejar que vivan no como conceptos filosóficos del árbol de la vida, sino como experiencias transformadoras en nuestro propio ser.